Muy bien, Padre, muy buenas noches a usted y a todos los sacerdotes invitados. Pues para mí es un honor muy grande poder compartir con ustedes este momento de reflexión, sobre todo para un laico, poder compartir con sacerdotes es no solo una bendición, pero es un honor y una oportunidad muy grande para compartir lo que el Espíritu hace entre todos nosotros por ese don tan grande del bautismo y lo que nos ha regalado Dios en la iglesia, que es tan hermoso y que nos muestra cómo el Espíritu no discrimina personas y cómo se manifiesta en una forma tan extraordinariamente rica y abundante por medio de todos nosotros. Yo voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer de la carta a los Hebreos, del capítulo 4, desde el versículo 12. Y dice, versículo 13, perdón, la confianza en la providencia divina. Atended ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, negociaremos y obtendremos buenas ganancias, cuando en realidad no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana, porque sois un vaho que aparece un instante y enseguida se evapora. En lugar de esto debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vosotros, en cambio, os gloriáis de vuestras arrogancias. Toda jactancia de este tipo es mala. Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Perdón, estoy leyendo, obviamente ya todos ustedes se dieron cuenta, la carta de Santiago. Es que tengo aquí un problemita con la luz. Santiago 4, desde el versículo 13, palabra de Dios. La experiencia mía con relación al sacerdocio comienza en mi encuentro con el Señor. Para mí, la iglesia, pues, como algunos de ustedes deben saber, había perdido toda su importancia. Yo me alejé de Dios desde los 14 años hasta los 47 años, a pesar de haber nacido en una familia católica en Colombia. Y ese regreso me marcó porque obviamente no solamente era una experiencia extremadamente dolorosa y dramática como es un secuestro, pero también el hecho de estar sentenciado a muerte y luego que el Señor se me aparezca y se manifieste en mi vida en una forma tan dramática, tan radical y extraordinaria. Pero dentro de esa experiencia relacionada con este momento que estamos compartiendo con ustedes, sacerdotes, lo que más me marcó de la iglesia cuando el Señor me habló de su iglesia, que es a la que Él me llamó y a la que yo deserté, lo cual fue algo muy doloroso, porque yo había vivido ya una iluminación de mi conciencia al principio del éxtasis que viví en esa cueva esa noche y había tenido una iluminación de mi conciencia y sabía quién era yo. Y después de eso es cuando el Señor me habla, yo escucho su voz por mucho tiempo y me habla de la iglesia. Entonces, al mostrarme su iglesia y la iglesia en que Él me enlistó, porque esas son las palabras que Él usó, y también usó la palabra ejército, milicia, todas esas palabras las usó, y su iglesia católica me habló del sacerdocio. Y aquí es donde viene una parte extremadamente importante para mi vida, para mi llamado, que ya de por sí era un llamado que Dios tenía en sus planes, pero que obviamente yo no lo conocía, ni tenía la mínima sospecha, porque pues ustedes todos saben lo misterioso que es estas vocaciones que son
un llamado directo de Dios, ¿no? Como es el sacerdocio, como es el ministerio profético que Él me confió y al que me llamó y dice que nací para Él, ¿no? Entonces, al presentarme a la iglesia, me lleva al sacerdocio y me muestra el momento en que yo me alejé de Él, que fue precisamente en una iglesia en Bogotá ya, porque yo nací en un pueblo pequeño en la provincia, y me fui a Bogotá a los 14 años y me alejé de Dios en ese momento porque entré en esa cultura de los años 60 del hipismo, el orientalismo, todos los ismos que llevan al abismo por donde yo entré y la razón por la cual me alejé de Dios. Pero Él me muestra que estoy al frente de una iglesia ya a los 15 años de edad. Y estoy mirando hacia la iglesia y por el ala derecha hay una fila de personas esperando para confesarse. Y ahí todavía, a pesar de que llevaba un año en Bogotá y hacía un año que no me confesaba, que no iba a la iglesia, ya me había alejado porque ya no vivía con mi familia, nadie tenía un ojo sobre mí. Entonces me fui hacia la iglesia porque me muestra el Señor cómo el Espíritu Santo aún se movía en mí a esa necesidad sacramental, porque cuando viví en mi pueblo, desde la primera comunión que lo hice a los 7 años, hasta los 14, que es cuando me voy, nosotros teníamos una disciplina de confesiones mensual. Cada mes nos llevaban del colegio o mi familia, y cuando llegué a Bogotá y me alejé, pues me alejé de la confesión. Pero en este momento Él me está mostrando el momento en que yo verdaderamente me alejé de Él. Entonces, todo lo coloca en el sacerdote, porque me muestra esa gente que se va a confesar y muestra cómo yo tengo un impulso de confesarme también. Pero cuando cruzo la calle para ir a la iglesia y entrar por esa ala que veía que estaba la fila de personas, al llegar a la puerta me arrepentí y me fui. Y caminaba hacia el sur de la ciudad y Él comienza a mostrarme poco a poco mi vida internándome en el mundo, año tras año. Pero entonces Él, en el momento en que yo estoy considerando confesarme, aparece el sacerdocio y entonces me explica el sacramento de la confesión como un exorcismo y me explica la fuerza tan grande que hay en el sacerdocio y cómo es que la persona que más odia el demonio en la tierra es un sacerdote. Y al mismo tiempo, la persona que más fuerza espiritual tiene en la tierra es un sacerdote, por sus manos ungidas, su unción sacerdotal, por lo que Dios le confió, ¿sí? Y entonces el Señor a quien nos confía llamados particulares, como es la vocación sacerdotal y todos los otros carismas de la iglesia, también le da las armas para defenderse y para sostener esa experiencia, ese llamado, esa responsabilidad. Entonces, al mostrarme el sacerdocio, me muestra mi relación con Él. Y yo veo desde la primera comunión hasta los 14 años todas mis confesiones, las Eucaristías, toda la vida sacramental, la confirmación. Y bueno, me muestra participando en matrimonios de parientes míos, en otros bautismos, me muestra la ordenación de un diácono, y todo esto es alrededor del sacerdocio. Y me va mostrando la batalla espiritual del sacerdocio. Y bueno, esto de por sí enriquece mi vida con relación a la visión de la iglesia que Él me da, y también porque cuando ya yo soy liberado del secuestro a los 6 meses, porque esto ocurrió a los 15 días del secuestro,
Ya, pues obviamente que yo era una persona muy transformada, pero no sabía cuánto, porque pues yo apenas estaba como naciendo a esta vida en Dios. Y apenas pude, después de que me liberaron, porque salí muy mal, y, como se pueden imaginar, me fui a confesar con un franciscano, en un convento de franciscanos ahí en la ciudad en Colombia donde viven mis hermanas, que se llama Pereira. Y fui a confesarme con un franciscano y la confesión obviamente fue una confesión muy larga, y, pero yo sentí cuando el sacerdote estaba escuchándome, también sentía la batalla, porque yo ya traía una claridad muy grande sobre el pecado, la esclavitud del pecado y también lo difícil que es desatarse de él. Y sabía que esa confesión iba a ser una batalla muy grande, porque yo llevaba 33 años sin confesarme. Además de que ya no tenía absolutamente ninguna relación con ese sacramento, pero el Señor me lo había revelado. Entonces, yo cuando entré a ese convento y estaba esperando en un cuartico pequeño, muy austero, a que llegara el sacerdote que me iba a confesar, porque una tía mía lo conocía, y de pronto llegó, yo sentía que alguien venía, y llegó, y era el sacerdote con una barba larga, un franciscano italiano, muy pausado, muy calmado, se sentó, no me había mirado todavía a los ojos, sino que se había entrado, se sentó y miraba más bien para el suelo con su estola y me dice: ¿cuánto hace que no se confiesa? Y yo le dije: yo creo que unos 33 años, padre. Y ahí sí me miró. Entonces levantó la cabeza y me dijo: ¿y quién lo trajo acá? Le dije: pues mi tía, que lo conoce. Me dijo: no, de eso no es lo que le pregunto. ¿Cómo hizo para llegar? ¿No? Entonces ya yo no le conté mi experiencia mística, pero le dije: estuve secuestrado 6 meses y esto apenas hace unos días que me liberaron, y yo tengo la seguridad que quiero entrar en paz con Dios. Y él me mira profundamente a los ojos y dice: ¿estás seguro de eso? Yo le dije: sí, padre, yo estoy seguro de eso, pero todo el tiempo que yo estoy viviendo estos momentos que les narro, estoy completamente consciente de quién es Él, de quién es un sacerdote, de qué es lo que la iglesia me provee por medio de Él. De todo eso tomó vida, porque a pesar de que el Señor me lo había revelado, yo había vivido 5 meses y medio más después de mi experiencia mística con Dios, 5 meses y medio más de secuestro. Entre tanto, habían pasado muchas cosas, me habían torturado muchas veces, había pasado cosas horribles, había muerto mucha gente en mi presencia, todo eso había ocurrido. Entonces, en sí, la experiencia con el Señor estaba infusa en mí, pero no estaba en mi memoria. Pero cuando yo empecé a vivir de nuevo esos pasos, como cuando mi tía me llevaba hacia el convento franciscano, y cuando entré y lo esperé, cuando él caminó y llegó, cuando él miró al suelo, no me miró a mí, todo eso empezó a sacarme de adentro de mí lo que estaba infuso sobre el sacerdocio. Entonces, este sacerdote era como la puerta que se abría para mostrarme a mí el extraordinario don del sacerdocio. Y lo pude ver en esa estola que tenía el padre, en su hábito, lo veía en sus ojos, en su barba, en toda su conducta, su lenguaje corporal, en todo veía eso que el Señor me había enseñado. Y también veía la batalla espiritual envuelta con este sacerdocio y con este sacerdote, con su vida. Y entonces yo sabía que cuando yo comenzara a abrirme con mis pecados, esto iba a ser algo muy grande y al mismo tiempo muy dramático, ¿no? A nivel espiritual. Esas cosas yo no se las estaba contando al padre, porque el padre y yo teníamos muy pocas palabras en el principio de esta confesión. Entonces, cuando él me enseña, yo le digo al padre: padre,
yo no sé absolutamente nada de cómo comenzar a confesarme, usted me tiene que enseñar todo, me da mucha pena y todo esto, pero esto es la única forma que lo puedo hacer porque yo no sé nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y él se ríe un poco, aunque mantenía un nivel de una seriedad serena, ¿no? Que era caritativa, porque no era una seriedad misteriosa, porque eso me hubiera intimidado, pero era una seriedad serena, pero firme, ¿no? Con caridad, lo cual era una autoridad espiritual que yo necesitaba. Entonces el padre con mucha paciencia me explicó los pasos que íbamos a dar. Entonces él me dijo, el paso más importante es que me contestaste cuánto hace que no te confesabas. Ya dimos un paso. Ahorita lo que vamos a hacer es una oración para que entres en un acto de contrición conmigo, ¿no? Y hicimos todo eso. A medida que íbamos haciendo todo esto, se me abría más y más todo lo que el Señor me había revelado. Entonces, cada vez iba encontrando en este sacerdote, estaba encontrando más esa luz que no era él ya. Y cada vez se me convertía en otra cosa, en otra persona, para ser más directo con ustedes. Cada vez se me convertía en otra persona porque a pesar de ser ese fraile que entró ahí, sin embargo en un momento dado, cuando terminé mi acto de contrición, dirigido por él, ya sentía que ahí estaba alguien que no era la misma persona que había entrado, a pesar de que era esa misma persona, pero sentía una presencia extraordinaria. Y ahí comenzó esta realidad como de entrar en un espacio de Dios extremadamente delicado, porque era de mucha responsabilidad el espacio en que entré. Era un espacio en el que se sabe que no se puede mentir, que no me puedo olvidar convenientemente de nada, que tengo que abrir mi corazón y entregarlo, que me están escuchando del más allá de la humanidad de ese sacerdote, más allá del espacio en que estaba en esa habitación, más allá de mi propia vida y corazón, me estaban escuchando por allá lejos también, ¿no? Y entonces en ese momento comienzo a abrir mi corazón desde que yo me acordaba y el Espíritu Santo fue increíble cómo me llevó a mi última confesión, que hacía 33 años había sucedido. Y yo tuve la memoria exacta en mi pueblo, en la iglesia que queda en el centro del pueblo, y me había confesado un sacerdote en una banca del parque al frente de la iglesia, porque ese sacerdote me conocía y me buscaba cada rato y me decía, ¿cuándo te vas a confesar? Porque ya ustedes saben cómo son los pueblos y lo cercana que es la gente. Entonces yo le decía, ya voy, padre, ya voy, pero no iba. Y un día me tomó así por sorpresa y me confesé en el parque, al frente de la iglesia, y ahí me llevó el Señor, en ese momento de la confesión. Y entonces partí de ahí, porque yo me acuerdo que yo le mentí al Padre en esa confesión en el parque. Le dije mentira porque me estaba burlando de él, ¿no? Estaba jugando con él. Y el Padre me dijo, y que nunca se me olvidó, obviamente, ¿no? Me dijo, Marino, me mentiste, no te confesaste porque te estás burlando de mí, pero voy a pedirle al Señor que te perdone tus pecados, porque el Señor es misericordioso y también ama al mentiroso, así. Y yo sentí por dentro de mí algo muy raro, porque tenía rabia con él por haberme como desenmascarado. Por otro lado, no me parecía bien que hubiera tanta misericordia, sobre todo conmigo, ¿no? Entonces, todo eso era como mi rebeldía. Era un adolescente pues en plena revolución hormonal y muy rebelde. Entonces, en esa confesión aquí en este momento con este padre, 33 años después, parto desde ahí
Y tuve la oportunidad de decirle al Padre, Padre, el primer pecado que tengo que confesarle es que la última confesión que yo tuve fue una mentira al sacerdote. Y ahí comenzamos. Y fue una jornada muy larga, pero fue para mí el encuentro sacerdotal más grande de mi vida después de mi experiencia mística, porque el Señor me mostró la iglesia, ¿no? Con todos los sacramentos y me explicó cómo el sacramento de la confesión era un exorcismo y cómo yo iba a ser liberado de todos esos espíritus que Él me mostró en un lago, donde tuve la experiencia del infierno y de mi vida que estaba condenada, ¿no? Estaba perdida y el sacramento de la confesión aparecía como esa opción tan inmensa de la iglesia por la cual yo oré por 5 meses y medio después de ese éxtasis, 5 meses y medio para que el Señor me concediera la gracia de no morir sin confesarme. Y obviamente pues esa gracia me la dio y ahí estoy confesándome. Entonces, la experiencia que comienza cuando yo entro en los pecados más complicados de mi vida es que empiezo a sentir estos murmullos tan horribles en el suelo, ¿no? Debajo del sacerdote y el piso donde estábamos. Y esto obviamente fue una distracción muy grande porque yo quería estar concentrado en mis pecados y todo, pero había un rugido, había un lamento, habían cosas debajo de mí. Pero yo sabía eso de dónde venía, sabía. Y sentía la profundidad de eso, hasta que en un momento dado podía como casi ver en mi interior que había algo como un toro, pero tenía cabeza de hombre, y era como un toro, y en sus cascos de atrás estaba golpeando el piso durísimo, pero era bien abajo, no era muy abajo de mí, y golpeaba y se daba con la cabeza contra la pared. Y entonces ahí hubo como un ruido muy grande, tanto así que el padre levantó la cabeza y me miró como si yo hubiese sido el que rugió, pero no fui yo. Eso venía de abajo, ¿no? Y entonces él me dijo, no te preocupes, vamos a seguir con esto y tú no te vas a dejar distraer. Yo dije, claro que no. Entonces seguimos y ya todo ese nivel empezó a cambiar de dimensiones, ¿no? Porque obviamente ya ustedes como sacerdotes saben que el demonio pues se manifiesta multidimensional, ¿no? Es de una capacidad de proyección increíble y claro, se manifestaba de muchas formas, pero yo sabía y entendía que esto era un exorcismo, ¿no? Es esta confesión. Obviamente que yo después de eso tuve muchas oraciones con sacerdotes exorcistas y todo, porque yo había practicado muchas cosas de la nueva era y necesitaba mucha ayuda, pero de todas maneras la entrada a mi nueva vida fue ese día con esa confesión. Y en un momento dado, el sacerdote se quedó en silencio, después de que yo terminé un silencio muy largo, y yo estaba en un estado muy como inseguro, porque había como descargado todo, pero todo quedó como en el sacerdote, y yo me sentí inseguro por el silencio. Y él estaba en un silencio profundo, profundo. Y de pronto se levantó el torso así, porque estábamos sentados ambos, se levantó así, se enderezó, y en ese momento pude ver la estola que tenía, la vi contra el pecho y vi exactamente esa imagen que yo tuve en la luz de Jesús antes de salir del éxtasis, que en la luz intensa donde estaba el Señor, que escasamente le veía su silueta, él me doy cuenta que el Señor, cuando yo lo vi en esa luz, que nunca había podido describir qué vi y cómo lo vi, nada, pero sabía que estaba ahí, que era la persona del Señor. Sin embargo, aquí en el sacerdote estoy viendo exactamente cerca a mí, físicamente, esa misma persona que vi allá, pero estaba sentada a mi lado, ¿no?
Y ahí fue cuando me di cuenta por qué era que sentía que había otra persona ahí. Y entonces el sacerdote comenzó a orar por un rato en latín y luego empezó a darme la absolución. Yo empecé a sentir paz, se acabó mi inseguridad y empecé a sentir un amor inmenso por este sacerdote, un amor que yo no tenía, que antes no lo había vivido y que si lo había vivido tendría que ser cuando era inocente, cuando era niño, pero en este momento lo sentí, entonces me sentí como un niño, como una persona infante, como alguien recién nacido, algo así. Y entonces, claro, yo salgo de ese convento después de la confesión y pues no puedo ni siquiera describirles cómo me sentía. Esto era como haber nacido otra vez, una libertad, porque salir del secuestro para mí fue una inmensa libertad y era importante, pero mi libertad más importante era la confesión, porque yo sabía lo que eso era y también había vivido el estado de mi alma y sabía en qué me encontraba y qué podía pasar si moría así. Entonces, claro, esta libertad era la que yo estaba buscando y salí. Entonces, ese sacerdote quedó en mi vida como una puerta por donde yo entré. Así lo veía y se me quedó grabada esa puerta. De ahí en adelante, todas las veces que yo comencé a vivir ya mi vida nueva en la iglesia, porque muy pronto después de eso regresé a mi casa en Los Ángeles, en California, que es donde vivía por muchos años, y empecé a tener esa vida en la iglesia de nuevo. Por 2 años estuve yo yendo a la iglesia todos los días a misa y confesándome frecuente, pero el sacerdote siempre era esa puerta que se me abrió, por donde yo entré, por donde fui absuelto, exorcizado, por donde el Señor me recibió en mi nueva vida. Y siempre entonces en mi vida personal, el sacerdocio para mí es una puerta muy importante, una puerta a la gracia, una puerta a la bendición, una puerta a la liberación, una puerta al amor de Dios, una puerta que es una oportunidad para el destierro, una oportunidad para el desterrado, ¿no? Entonces, yo en mis conversaciones con sacerdotes en estos 21 años de misiones en tantos países, hemos tenido oportunidades muy lindas de compartir místicamente las conversaciones que tenemos como esta y siempre terminamos en eso, terminamos en que yo he entendido el sacerdocio como esta preciosa puerta. Y lo más increíble es esto, porque al principio de mi vida misionera, cuando el Señor se me manifestó 2 años después de haber salido del secuestro, que yo estuve en silencio y a nadie le conté mi experiencia mística, ni siquiera sabía que eso se podía contar y no sabía cómo contarla porque no la tenía en mi memoria ni nada. Entonces el Señor se me manifestó en Bogotá en una iglesia un domingo de Ramos, 2 años después de que yo fui liberado del secuestro y estaba de visita en Colombia de nuevo. Entonces, ese día que se me manifestó, el Señor me mostró la misión por la cual yo había nacido. Esta vez no me habló con palabras, sino que fue como en ciencia. Yo entendí todo, fue desde un crucifijo porque yo no entré a la iglesia, estaba llena de gente y quedé en el atrio. Y veía por encima de las cabezas de la gente un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar y sentí como si me fuese a desmayar y pensé que era por el calor, por toda la gente, pero no, era que estaba teniendo otra experiencia con el Señor. Y ahí es cuando me muestra el llamado, la misión, y me explica que yo nací para esto, que Él me escogió, pero que el tiempo había llegado ya. Y bueno, ya me muestra que me va a llevar por todas partes, que se va a encargar de mí. Y ahí es cuando yo regreso a donde el franciscano, 2 años después, a buscarlo, porque necesitaba que él me ayudara a entender lo que yo había vivido en esa iglesia.
y de paso, por primera vez, abrí mi experiencia mística, que yo no sabía cómo la iba a compartir. Pero comenzó a fluir. Y ahí el Padre me explicó que era ciencia infusa y que esto iba a continuar fluyendo, y por eso el Señor me había llamado, porque Él tenía todo en mí, y lo único que yo tenía que hacer era serle fiel. En ese momento, cuando tuvimos esa conversación, por otras señales muy extraordinarias, Él me mostró que Él era mi Padre espiritual y que también había sido escogido para estar en esta jornada conmigo. Y así ha sido ya por 22 años en total que está conmigo. Y entonces yo comencé con esta lucha de ser un instrumento roto, un parlante roto, como le digo al Señor, y esta responsabilidad tan grande a la que Él me llama. Entonces, el conflicto era esa miseria viviendo, cargando ese tesoro. Y ahí es cuando tengo una experiencia, antes de regresar a California en esa oportunidad, tengo una experiencia en Bogotá, en el sur, en un área muy pobre de la ciudad, con un sacerdote muy humilde, en una zona muy pobre, donde yo llegué por accidente, porque una señora me prestó un automóvil para ir a visitar a un enfermo que era una persona que conocía, que era pariente de alguien que vive en California. Y fui hasta allá y entonces me perdí al regreso y terminé cerca de una iglesia y me bajé a la iglesia a preguntar ahí para que me orientaran cómo regresar a Bogotá para donde yo iba. Y entré a la iglesia, estaba el sacerdote arrodillado en una de las bancas ahí ante el Señor, no había nadie ahí. Entonces yo entré y él me miró eh, y le hizo señales que necesitaba preguntarle algo, y él se paró y se puso a sus órdenes. Pero cuando él me dijo lo que tenía que hacer, le pedí que si podía confesarme con él. Me dijo que sí. Y entonces le conté, le dije, tengo un problema muy grande, Padre. El Señor me hizo un llamado, ¿no? Está confirmado por un sacerdote muy santo que yo conozco, franciscano. Sin embargo, en mi corazón hay un problema muy grande, y es que yo soy una persona muy rota, un instrumento roto. Yo viví una vida muy terrible. Por 47 años de mi vida, yo fui una persona del mundo, una persona mala, una persona que no tenía el amor de Dios. Y esto es para mí una situación muy complicada. Pensar que yo voy a servirle a Dios en la iglesia siendo yo quien soy. Y entonces en ese momento tuve una experiencia con este padre, que las manos de él se volvieron como manos de labrador, como esa gente que trabaja en el campo y tiene las manos todas llenas de tierra, las uñas, y parece que fueran de esos que trabajan con las plantas y todo eso. Y él no era así cuando yo empezamos a hablar. Yo lo vi así por un momento, como un campesino, ¿no? Y su rostro está todo quemado por el sol y cuarteado, y así no fue como lo vi inicialmente. Y entonces él me dice, mire, yo soy un instrumento más roto que usted. Dice, y quizás es posible que haya sido más malo que usted. Y me dijo, yo fui guerrillero. Y él no sabía que yo había estado secuestrado por la guerrilla, porque la guerrilla en ese momento ya llevaba como 45 años en Colombia de existencia. Y este hombre había sido guerrillero y después, no sé, yo nunca escuché su testimonio, pero él terminó de sacerdote. Y me dijo, si yo puedo ser sacerdote, usted puede ser santo. Dice, usted no se preocupe, que el Señor escoge los instrumentos más rotos para glorificarse. Y en ese momento ya lo vi como lo vi al principio, ya no era el campesino eso. Yo nunca entendí por qué él lo vi como campesino, no, esa parte no está clara, pero eso es lo que sucedió. Lo que sí sé es que en mi experiencia personal con Dios, Él siempre que me va a hablar o que tiene una manifestación sobrenatural en mi vida,
algo cambia, ¿no? Algo se transforma. La persona que está al lado mío, o el sol, o la luz, o el cielo, o el aire, no sé, hay un cambio. Y yo sé que está pasando algo, ¿no? Que hay como una presencia que está manifestándose de Dios y que me está hablando, ¿no? Entonces, en esa forma entré yo en otro sacerdocio ya, porque vengo del sacerdocio del franciscano, quien ya había compartido conmigo que él había sido una persona pues de Dios desde muy joven por su familia en Italia, y luego entró muy joven al convento y era una persona que venía por ese camino. En cambio aquí me encuentro con un guerrillero, ¿no? Y yo, un hombre del mundo que también es rescatado, entonces ya encuentro esa otra dimensión del sacerdocio y se empieza a enriquecer para mí toda esta instrumentación de Dios con las almas, cómo Él escoge, ¿no? Criaturas totalmente miserables, rotas como yo, como ese sacerdote que había sido guerrillero, y cómo Él hace cosas tan maravillosas, porque ese sacerdote, yo sentí en mi corazón que ese sacerdote estaba santificándose. No era simplemente clerical, era un hombre que se estaba purificando y que él sabía quién era y sabía lo que tenía que hacer, que su vida era una vida de reparación. Y con esos términos me habló sin decirme eso, sino que en la forma que él se expresó, yo sabía que eso es lo que quería decirme. Y entonces, después yo les estoy contando esta reflexión, se la estoy compartiendo con este lenguaje, porque obviamente el Espíritu Santo seguramente que eso es lo que quiere, ¿no? Después, yo he encontrado todas estas dimensiones del sacerdocio. En una oportunidad estoy en Lourdes, en Francia, en el mes de enero, muy frío. Acabo de llegar de Nigeria, de una misión en el África. He vivido una experiencia muy difícil en África con la brujería y todo esto, con los sacerdotes misioneros que fui. Y entonces vine muy cargado, muy pesado, muy lleno como de una niebla, una oscuridad. Y por alguna razón, como yo aterricé en París, me acordé de Lourdes y tomé un tren y me fui y estaba pensando en los baños, a pesar de que era un hielo de enero, ¿no? Pero dije, esos baños, yo me voy a meter a un baño de estos, tengo que quitarme encima esto. Para allá me fui. El caso es que hice todo eso, el baño me ayudó enormemente y luego me fui a confesar y me confesé con un sacerdote anciano. Y entonces, cuando terminé la confesión, él me preguntó, cuéntame una cosa, esa profundidad de esa confesión, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Entonces yo le dije, vengo del África y tengo esta experiencia. Me dice, no, hay algo más. Dice, no es común lo que me has compartido. Y yo le dije, bueno, yo tengo una experiencia, más o menos por encima le conté. Lo que sucede con este encuentro es que al final él me confiesa que él se convirtió ya muy mayor ahí en ese santuario, confesando peregrinos se convirtió. Yo le dije, ¿y cómo se puede convertir un sacerdote si supuestamente usted, la vocación sacerdotal es una conversión? Usted es un llamado de Dios y si usted le entrega a Dios su vida y se va para la iglesia, pues qué más conversión que esa, ¿no? Pero no, él me empieza a hablar de cómo él nunca había sido una persona de Dios, a pesar de que era un sacerdote que cumplía con su deber. Era un sacerdote que hacía lo que tenía que hacer, pero él nunca había tenido una experiencia personal con el Espíritu de Dios. Y la tuvo en este santuario con los peregrinos que se confesaban con él. Y por eso ya él se la pasaba en este santuario confesando todas las veces que podía. Para mí eso fue un impacto muy grande porque yo pues estuve muy lejos de la iglesia toda mi vida y no conocía mucho del sacerdocio,
pero lo conocía místicamente por lo que Dios me reveló. Pero ya la parte humana del sacerdote, la vida en la iglesia, todo no la conocía, porque nunca había tenido un sacerdote amigo, ni tenía porque pues no estuve en la iglesia, ¿no? Entonces, eso me abrió otra dimensión, una dimensión en la cual el Señor me mostró con mucho amor la caridad que necesitaba yo tener con la iglesia, porque cuando yo comencé mi vida misionera, era muy duro encontrar personas en la iglesia que como que no eran de la iglesia, sacerdotes que no eran de Dios, que no eran de la iglesia, religiosas, laicos que eran líderes y predicadores y que no tenían a Dios, que yo sabía que estaban vacíos, que eran del mundo, que eran carnales, que no eran lo que debían ser. Y entonces eso a mí me causaba por dentro, pues no rabia, pero me causaba una gran frustración. Y el Señor me fue llevando a esta humillación necesaria en la que decía es que no puedes juzgar, no puedes ampararte en lo que los demás hacen. Tú tienes que enfocarte en mí, es en mí, no en ellos. Y bueno, y a ellos los tienes que amar y los tienes que perdonar. Esto era una tarea bien difícil, pero cuando este sacerdote se abrió y me contó eso, ¿cuál ayuda fue eso? Eso fue una ayuda inmensa porque ya entendí. Yo dije, claro, este sacerdote al final de su vida habla de que se convierte. Dice, entonces tenemos que tener una compasión y una paciencia tan grande entre todos nosotros, porque todos estamos en una jornada increíble de vida con Dios y cómo cada uno de nosotros es moldeado de acuerdo a nuestra conciencia y decisiones que tomamos y lo que Dios provee, y cada que nos acercamos a Él pues nos va formando, ¿no? Para que encontremos esa imagen de Él de nuevo, y hay que tener esa confianza de que Dios nos ama a todos y cada uno tiene su tiempo con Él, ¿no? Él tiene con nosotros un plan. Y así fue como tuve unas experiencias parecidas en varios santuarios como Fátima, Medjugorje y otros. En el mismo santuario de Guadalupe en México, también con sacerdotes durante la confesión o conversaciones con ellos en las misiones que me llevaban a otra dimensión sacerdotal. En una oportunidad encuentro un sacerdote exorcista con unos problemas muy graves porque el demonio le había ganado varias veces con las mujeres, ¿no? Y entonces habían unas situaciones en él de angustia y de dolor impresionantes y lloraba como un niño, ¿no? Y yo dije, aquí está algo muy complicado que más adelante, muchos años después, me encontré cara a cara, que fue en el Reino Unido, en Gales. Nosotros tuvimos una base de nuestra misión en un monasterio de capuchinos en el campamento. Ellos tenían mucha tierra, tienen, y era un santuario del Padre Pío. Y ahí establecimos una base de nuestra misión que duró 5 años para evangelizar por todo el Reino Unido y las 2 Irlandas. Entonces ahí había un sacerdote de unos 50 años, muy inquieto, y él me decía a mí, yo quiero ser exorcista. Y de pronto un día llegó y me dijo, el obispo me nombró exorcista. Todas estas cosas pasaron con meses de diferencia porque yo viajaba todo el tiempo. Entonces, en una conversación que tuve con él, le dije, padre, ¿sabe una cosa? Yo sé que para un ministerio como este no hay sino un camino. Si usted no se santifica, el diablo lo acaba, ¿no? Muy sencillo. No se olviden nunca de eso. Pues no pasó un año, un poco más de un año, y el diablo casi lo acaba, ¿no? Él terminó por allá de capellán de una prisión en el Reino Unido, y la historia es complicada y larga, pero lo que sucedió fue que él me miró a los ojos profundamente,
pero yo veía que él no entendía lo que yo le había dicho, no lo entendía. Y eso para mí me causó una inmensa tristeza. Los días siguientes yo prediqué un retiro en ese monasterio a gente que venía de Londres y Liverpool, Chester, ciudades cercanas, y en una de las charlas él entró, porque era una charla de batalla espiritual. Y entonces, obviamente el Espíritu Santo estaba hablándole a él, porque yo no preparo mis charlas ni tengo ninguna idea de qué es lo que voy a decir, solamente se conozco el tema, ¿no? Y entonces en un momento dado, el Espíritu estaba hablando muy fuerte sobre la batalla espiritual con el demonio, y hablaba de que si nosotros estamos conscientes de contra quién estamos luchando y nosotros tenemos una responsabilidad al respecto por el ministerio que Dios nos ha confiado, entonces para yo atreverme a entrar en un territorio exorcístico, de exorcismo, yo tengo que acordarme de una cosa: el diablo es 100% malo. Y de la única forma que yo puedo vencerlo es con 100% bueno. Y yo no puedo alcanzar 100% porque yo estoy en mi mortalidad, que es imperfecta y no alcanza 100. Me toca crucificarme con el Señor y santificarme en Él para tener 100. De lo contrario, no me enfrento a Él porque me tumba, porque me va a tumbar, porque yo no tengo el 100. Entonces, esto es muy radical, ¿no? Esto es muy radical y seguramente muchos sacerdotes pueden tener problemas con esto porque dirán, pero Dios es misericordioso y yo doy todo lo que puedo y el sacramento tiene el poder, no yo no tengo. Pero lo que sucede es que en la batalla espiritual, obviamente, que la persona cuenta, ¿no? Usted tiene el sacramento, tiene la unción sacerdotal, pero es que la batalla espiritual incluye el instrumento. Entonces, si una guitarra no está bien templada, las notas no salen bien, no suenan bien. Y por esa razón, uno tiene que ser un instrumento afinado si quiere entrar a ese concierto, si quiere ser parte de esta sinfonía de Dios. Entonces, ahí aprendí yo que en esta dimensión sacerdotal de la responsabilidad, en ministerios como el exorcismo, en ministerios como la consejería, ¿sí? En un mundo tan confuso, tan perdido como este, a mí, por ejemplo, me consultan personas de muchas partes y siempre yo les digo, mire, el mejor consejo que usted puede recibir en su vida es durante su confesión, porque ahí está el Espíritu hablándole a usted. Entonces la gente dice, no, pero es que los sacerdotes no tienen tiempo y unos no tienen paciencia y otros están muy mal porque sabemos que son esto y aquello. Bueno, entonces uno se da cuenta que en las consejerías, yo cuando doy consejo, que es lo único que hago y solo por correo, nunca personalmente con nadie, porque mi dirección espiritual no me permite meterme en ese territorio con la gente más que por correo, y eso con consejos que no tienen que ver con algo que tenga que ser una consulta relacionada con la doctrina y cosas así, porque pues yo no debo hacer eso. Hasta donde yo puedo aconsejo, ¿no? Pero siempre los envío a la iglesia, al sacerdote, es el camino correcto. Pero en la consejería yo siempre sé que hay una responsabilidad tan enorme, porque uno está tocando nada menos que un ser humano por dentro, por dentro. Entonces yo digo, una palabra que yo diga va a crear un impacto muy grande en una persona, ¿no? Entonces yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Y ahí es cuando veo todas estas situaciones que hay en la iglesia hoy. Sabemos que podemos contar todas las crisis que vive la iglesia, no solamente hoy, sino a través del tiempo, desde que la iglesia fue fundada, porque fue fundada en la batalla
del destierro y estamos en guerra todo el tiempo. Y esta es una batalla constante. Entonces, siempre la iglesia está viviendo situaciones con su milicia que son cambiantes y a veces hay unas crisis muy grandes porque los sacerdotes se mundanizan y los religiosos se mundanizan y los laicos se mundanizan. A mí a veces en Portugal en una oportunidad una señora en Lisboa en un retiro me dijo: ¿cómo hace uno para confiar en la iglesia si los sacerdotes se dañaron? No hay en quién confiar. Yo le dije: señora, ¿sabe una cosa? ¿Cómo hace uno para confiar en las familias, que es donde vienen los sacerdotes? Se dañaron las familias. Y la señora parpadeaba porque eso como que se le devolvió a ella en una forma muy interesante. Y yo me di cuenta de eso y empecé a consolarla. Le dije: no, pero usted no se preocupe, que las familias tienen su historia y de esas familias salen los sacerdotes, y por lo tanto la historia de la iglesia es la historia de las familias, y la historia de las familias es la historia de la sociedad, y todos estamos en esto, somos todos, no es solamente el sacerdote, es la sociedad, es la familia, y eso forma también la iglesia. Entonces hay que tener una perspectiva universal de la iglesia, porque si la tenemos solo en el cura que se cayó, ahí se nos va nuestra fe y el diablo nos tumba, ¿no? Entonces, esta catequesis obviamente es una catequesis muy frecuente, porque sabemos que esta civilización que nos tocó vivir es una civilización extremadamente seductora por la tecnología, por todo lo fascinante que es el mundo de hoy, la ciencia, la industrialización que produce todo este consumismo masivo, este materialismo tan cautivador, tan seductor. Entonces es una guerra diferente, ¿no? Es una batalla muy diferente, y muchas personas no saben manejar tanta abundancia extraordinaria de instrumentos como es todas las redes sociales, todo lo que hay, las oportunidades, la velocidad en que todo se mueve. Y a pesar de que Dios nunca crea nada que no esté adaptado para el tiempo que lo crea, sin embargo cada uno tiene que crecer al encuentro con la civilización que le tocó vivir. Y yo hablaba a sacerdotes ayer en Chitré, una ciudad aquí en Panamá, y les estaba diciendo que hay un fenómeno muy grande con relación a las redes, ¿no? Y por un lado, la pandemia nos trajo a nosotros un regalo extraordinario a la iglesia. Hace 20 años, cuando yo comencé, 21 años del apostolado, desde esa época yo comencé a manejar los medios, porque yo yo soy actor y compositor, viví en Hollywood casi toda mi vida, estudié en Alemania artes y siempre estuve en ese medio. Y también desde niño estaba en el escenario como músico, como actor en el colegio, todo. Entonces yo había vivido toda la sensación de lo que son los medios, que eso tiene uno que irlo superando también. Entonces cuando sucede la pandemia, yo me siento muy contento, no por la pandemia, sino porque la iglesia creció virtualmente y entró en esta tecnología que la tenían eran los pentecostales y evangélicos y los cultos, ¿no? Pero la iglesia católica era muy baja la presencia que tenía, y de repente, ¡boom!, aparece la iglesia en una forma tan inmensa, tan abundante, que intimidó a todas las sectas y a todo el mundo, no lo pueden ni creer. Uno entra a internet y puede encontrar 200 misas virtuales en 30 idiomas, y eso para las sectas es impresionante. Yo he leído reportes de ellos en Alemania, en Inglaterra, y lo asombrados que andan, en Australia. Entonces, yo estaba hablando del peligro que hay cuando uno no ha saboreado el escenario,
Cuando uno no está acostumbrado a que la gente lo siga, cuando uno no está acostumbrado a que la gente lo diosifique, lo admire, lo ponga en un pedestal y entonces empieza a seguirlo y los ratings se aumentan y se da uno cuenta que la gente se sintoniza con lo que uno hace. Si una persona no se cuida, si no tiene una experiencia concreta con su espiritualidad, esto lo puede arrollar. Y ya saben ustedes cuántos sacerdotes han caído por eso. Entonces, encontramos esta cultura tan increíblemente desarrollada en ese sentido que está en la iglesia, unida a la iglesia porque es un instrumento, ¿no? Y encontramos al sacerdote allí, al laico, a la monja, y los encontramos con todos estos instrumentos, que en un principio son casi como juguetes y después se convierten en herramienta y de pronto se convierten en un púlpito de la vanidad y de pronto se convierte en una diosificación y de pronto se convierte en un poder que puede ser hasta económico y quién sabe qué más. Pero al final de cuentas, a lo que yo me refiero con todo esto es que es una batalla espiritual y para el sacerdote es un campanazo que Dios nos da, porque Él dice, estos son los instrumentos que podemos utilizar, pero estos son los instrumentos que utiliza el diablo también. Entonces, usted cuídese de que no termine siendo un instrumento del diablo en la instrumentación de esta tecnología. Y aquí veo yo, desafortunadamente, la fragilidad tan grande de muchos sacerdotes que nunca han tenido tanta atención en su vida y que nunca han tenido la oportunidad de proyectarse masivamente en esa forma y que de pronto por ahí entra Satanás y hace mucho daño y ha dañado muchas vocaciones. Entonces, pues es muy bonito saber que nosotros tenemos tantas herramientas a nuestro servicio y al servicio de la iglesia y pensar que se pueden hacer cosas maravillosas con ellas y que si mantenemos una espiritualidad sana y santa, pues no hay límites de lo que podemos hacer con ellas. Y yo siempre oro mucho por la iglesia en los medios de comunicación porque sé que es muy poderoso y muy peligroso. Entonces, en eso necesitamos apoyarnos todos. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, desde el versículo 2. Dice, oración y noble conducta. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Palabra de Dios.